Bueno, Luis, ¿qué tal? Eh, ya sabes de lo que vamos a hablar, que ya lo hemos estado introduciendo antes. Y bueno, el tema es limitar un poquito esos nervios iniciales, simplemente pues, utilizar tu caso, como te he dicho, para concienciar a otras personas o hacerle ver de cómo el ejercicio puede ayudar a gente que tenía el problema como el que tú tenías para realmente estar mejor hoy día, que es de lo que se trata. Entonces, por contextualizar un poco, cuéntale un poquito a quien pueda estar viendo, ¿no? O quien pueda ver esto más adelante. Ujú. eh, Cuando empezaste al principio del todo, ¿cómo estabas tú? ¿Qué problemas tenías? Etcétera. ¿Cómo era tu situación? Bueno, pues yo venía de una lumbociática que había tenido con anterioridad antes de empezar en el gimnasio y que me impidió pues, por mi puesto de trabajo, ya que yo estoy muchas horas sentado, pues estuve varios meses de baja y fue como la reacción de tenía que hacer algo con el cuerpo y entonces pues venía de eso. Es verdad que apareció la pandemia y yo fui a preguntar al gimnasio justo antes y lo que hice fue cuando ya se pudo en pandemia salir a andar con amigos y tal y en cuanto terminó la pandemia y se podía acceder a ese tipo de servicio, pues apuntarme a ese gimnasio, pero venía de ser una lumbociática que me tuvo en cama varios meses y ya está. Entonces me impedía ya no solo trabajar, sino una movilidad normal, vamos. Vale, y te pregunto, Luis, ¿qué habías antes de empezar en el centro con nosotros y utilizar el ejercicio como herramienta de recuperación? ¿Qué habías probado? ¿Qué habías probado realmente para intentar recuperarte? Porque eso Bueno, entiendo que antes de esa lumbociática habían aparecido dolores de espalda menos graves sí, sí, anteriormente, que ya fueron sí que avanzando en el hace tiempo. años, por ejemplo, yo fui por mi cuenta a nadar, estuve una temporada nadando hace ya muchos años, lo que pasa es que luego desapareció ese ejercicio y entonces, pues bueno, apareció eso, sí que he andado, sí que he hecho algo de pilates por el tema de la espalda. Pero no, pero lo que él, por ejemplo, el tema, aparte yo tenía una obesidad grande y no perdía peso, es decir, que independientemente de hacer pilates o la natación que me pudiesen ayudar a la espalda, pero no venía una pérdida de peso, aunque yo hacía ese tipo de ejercicio. Y aparte del ejercicio, ¿habías probado otro tipo de alternativas que no estuviesen relacionadas con el ejercicio? Es decir, No, no, por ejemplo, lo que es dieta así por mi cuenta o algo así, te puedes evitar es decir, controlar de ciertas cosas, sí, pero no asociaba nada. Entonces, es verdad que di a la misma vez que empecé un poquito más tarde, a los meses de empezar con vosotros con Activa, empecé también con una nutricionista y entonces pues yo creo que ambos procesos a la vez favorecieron el cambio, ¿no? buenísimo. Y bueno, la pregunta es obligada, Luis. ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno, no es que solo me encuentre, sino que es decir, que la gente me conoce o que me ha tratado, es como ser otra persona desde el punto de nivel físico, pues ahora me encuentro, es otro punto de partida o de llegada, ¿no? No es que sea que me encuentre mejor a nivel físico, influyen muchas cosas a nivel físico, a nivel mental, porque el ejercicio ayuda mucho ¿no? a descargar pues, situaciones de estrés mental. Entonces, conforme va haciendo ejercicio, te lo va pidiendo más el cuerpo, no solamente desde el punto de vista que tú te genere unos beneficios físicos, ¿no? Sino que más que estar a nivel físico, creo que soy otra persona a muchos niveles, ¿no? Y por comentar un poquito el proceso, Luis, que hay gente que puede decir, uff, vale, sí, el cambio es importante, ha experimentado un cambio brutal, la gente que te conozca todavía lo pondrá más en valor, porque aquí lo estamos haciendo de forma muy resumida, pero es verdad que tu cambio ha sido alucinante, tanto en el físico como en lo funcional, pero ha habido momentos duros, porque ha habido que currar y realmente si hay alguien que se esté planteando no se puede sentir identificada contigo y se anime a utilizar el ejercicio como herramienta, tiene que entender que no existen trucos mágicos, que realmente detrás de esto hay compromiso y esfuerzo por tu parte. O sea, esto no es, digo, voy 3 días a entrenar y ya eso va haciendo su efecto por sí solo. En esas sesiones hay que esforzarse sin comprometerse porque hay días que hay más, menos ganas, pero aunque eso sea así, ha sido un proceso realmente el de entrenamiento y este proceso de cambio de hábito mmm, feo, aburrido, monótono.
doloroso como mucha No, gente prejuzga el yo creo que ejercicio. como todo, no sé si de forma científica existe fase o no la existe, no lo sé. Es decir, mi proceso, eh, es como tú has dicho, hay partes o hay días, porque eso es como todo, pero hay días que vas como, "Uf, hoy me apetece menos o tal, o el cuerpo en sí que te va hablando, y hay días que vas no sobrado, pero sobre el ejercicio sin problema, o otros días que por lo que sea, ¿no? Por el descanso, porque influyen otros factores, lo que haya currado, el descanso que lleve, en la estación del año que nos encontremos, influyen muchas cosas, pero no es tanto el feo porque además van cambiando. Es decir, que el entrenamiento no es decir, no es como, o incluso en la dieta pasa lo mismo, no es como, venga, voy a hacer una dieta y siempre come absolutamente lo mismo, o hace ejercicio, siempre hace absolutamente lo mismo, no es hacer 50 largos siempre en la piscina, no significa eso. Entonces, las rutinas van cambiando, y el proceso de aprenderlas, que simplemente el proceso de aprenderlas es, no sé si la palabra es divertido o no, pero bueno, no es monótono. Entonces, va aprendiendo ejercicios nuevos, cosas que nunca he hecho. Al final te vas poniendo un poco a prueba, porque hay retos que nunca te imaginas. Yo hay cosas que no me he imaginado en la vida que podía hacer, ni me lo planteaba, porque directamente es que no existía en mi día a día, o de forma especial, ¿no? Entonces, pues bueno, van surgiendo, y se van viendo pues, posibilidades de movilidad, de ejercicios nuevos, y no es un tanto, yo creo que es exponerse, y hay etapas pues como en todo, ¿no? Pero no creo que sea algo como monótono o difícil o aburrido, porque además cada uno tiene su ejercicio adaptado a su complexión, a su forma física, al estado del momento, pero sí que por supuesto pues requiere un esfuerzo tanto físico y a veces incluso más mental, porque es más mental esa primera Totalmente. etapa, o cierta, o no esa primera etapa, etapas en las que uno de repente en todos estos procesos se puede atascar más, y entonces yo creo que es más un proceso mental a veces, que hay que ir tirando bueno, de motivarse en ciertos puntos, aunque pues no sé cómo, tampoco puedo decir cómo lo he hecho, No, pues ya está, yo pero estás simplemente diciendo una cosa, hay estás, que ver una rutina. Creo que quizás en mi caso fue verlo como una prioridad respecto a la vida. Es decir, no fue una prioridad de, bueno, pues tengo reuniones, bueno, vale, pues tengo una reunión, pues hasta que no acabo el ejercicio no puedo reunirme. Tengo que empezar a programar esto y empezar a hacer hasta que no acabe no, es decir, que como que cambia prioridades, y entonces pues lo va incorporando en una rutina en la que forma parte de tu prioridad. Y entonces, pues, descanso antes, me duermo antes porque me voy a levantar temprano para ir al gimnasio. Entonces, empiezo la mañana haciendo esa actividad, y con lo que entonces, pues, no pasa nada, está incluida en el día a día. has dicho tres cosas súper interesantes, Luis. La primera, obviamente, que muchas veces posponemos precisamente algo que es prioritario como el ejercicio, porque estamos hechos para movernos, y que la clave en este caso es organizártelo. En el momento en que tú asumes que es una prioridad para ti, es buscar tu organización dentro del estilo de vida tan acelerado que tenemos para que eso tenga hueco, sí o sí, como el sueño o el comer. Pero has comentado otra cosa muy interesante, que es que has llegado a hacer cosas que no hubieras imaginado que hubieras sido capaz. Me imagino muchas de ellas, porque obviamente muchas te hemos ido a nosotros a que fueran así, pero por poner algo que la gente pueda contextualizar un poquito más. Eh, si quieres compartirlo, simplemente, pero ¿cuánto pesabas antes? ¿Cuánto pesas ahora? ¿Cuántos años hacías que no corrías? ¿Y cuánto has llegado a correr ahora? Bueno, sí, bueno, mi peso rondaría los 140, 135, tal, y perdí 35 o 40 kilos, ronda los 100. Entonces, como va cambiando, pero el peso en sí también, la masa muscular es distinta, que incluso el Totalmente. peso, muchas veces el número es una cosa, pero cuánto de ese peso es masa muscular, cuánto no, es decir, que también ha ido cambiando, y no solamente era el bajar, sino
el mantener otras cosas o o el agua que no puede decir una serie de cosas. Correr, bueno, es que yo no corría, es decir, correr pues pues te puedo decir hasta el año 2000, que estaba en primer bachillerato y tuve mi último año de educación física en el instituto, porque te obligarían a hacer circuito o a correr y en la que yo siempre intentaba escaquear lo que podía, pues no corría ni ha formado parte ni me gustaba ni me dejaba de gustar, pero no formaba parte de mi nada, ni día a día, ni de forma particular. Entonces no formaba parte. Y sí que el correr pues vino en pandemia y un día empecé a correr y luego poco a poco más y ahora entonces voy a correr con música y sí, pues 30, 20 minutos, 30, 40, 50, pues da igual, pues 7, 8, 10 kilómetros, no vas Y algo pensando que en ni fu ni fa es algo que sí te incluso te llama ahora, vamos, lo digo porque hay días que precisamente me dices, ¿cuándo podemos empezar a correr? ¿Cuándo vamos a correr un Y poquito de más? O hecho, sea de que las cosas que por una lesión quería recuperarme y lo que más echaba de menos era poder volver a correr. Es decir, que lo que más, igual que cuando llegó la pandemia, por pues eso te lo nos preguntaba. dejaron en casa y yo lo que echaba de menos era pasear por el campo hablando con amigos y era lo que más echaba de menos estar, es de lo poco que echaba de menos. Y cuando ha pasado el tiempo, pues era como, o sea, es que lo que yo, la sensación de, no sé si es libertad o lo que sea, pero me sienta bien a la forma de oxigenarme, de correr, de escuchar el cuerpo. En mi caso, pues, la música como forma parte de mi vida, lo que sea, pues aprovecho en mi momento de volver a escuchar cosas que escuchaba, encadenar la cadencia con esa música, es decir, pero sin tener un objetivo de voy a reducir el tiempo, voy a aumentar, es decir, que todo va viniendo sin tampoco tener una obsesión nunca por nada, pero nunca ni en mi rutina ni en el correr, pero ha venido y es de las cosas que más me gustan y que voy aprovechando. De estar aquí o voy a la playa y me levanto y me voy a correr. Si estoy yo me he ido de vacaciones y me acuerdo de estar en Tenerife, como yo tenía ya mi rutina, que me levantaba a X hora, pues yo me levantaba y mientras la gente se levantaba, pues yo me iba a correr por la playa, darme un baño y de las cosas que más he disfrutado estando hasta de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es clara, yo creo que la respuesta es más clara todavía, pero si del 1 al 10 o del 0 al 10 tuvieras que valorar si ha merecido la pena a todo este proceso, ¿cuánto le pondrías? Hombre, sí, tope, no sé, indescriptible. Claro, es que no es, que no es ni siquiera, era un proceso en el que casi ni siquiera existía. Entonces, es un cambio radical. Claro, el proceso siempre merece la pena en muchos aspectos, sí, sí. Y como he dicho, hay días, porque eso es que hay días, pero eso como todo en la vida, hay días que Todo, te ¿no? levantas con mal humor o te levantas que tal el cuerpo y lo importante también es escuchar el cuerpo y ver hasta dónde puede ese día y tal, y tampoco frustrarse si hay un día que por lo que sea Hay está las más cosas flojo, diferentes. no funciona porque luego de repente, sin querer, además, siempre que vas haciendo rutina, es como inexplicable que tú estás dándolo todo y dices, ¿y por qué yo lo daba toda la semana pasada, pero ahora esta lo sigo dando y encima voy bajando, siempre vas bajando el tiempo, y dices, pero yo es que la semana pasada estaba aquí que digo, venga, voy a darlo todo y luego lo hace una semana después y crees que la semana pasada, dices, esto no lo voy a poder superar y siempre supera y siempre va bajando tiempo sin quererlo, entre comillas, pues porque de repente la musculatura funcione mejor, porque esté más elástico, por lo que Eso sea, es un ¿no? aspecto, desde luego, del ejercicio súper interesante porque uno cuando piensa una semana de que ya ha dado lo máximo y que la semana siguiente no va a poder dar más, cuando semana a semana va viendo que aunque las sensaciones al principio parezcan las mismas, sin embargo, en determinados ejercicios que se usan como test, tú estás haciendo ahora alusión para alguien que no lo conozca, a los circuitos donde en un tiempo determinado hay que hacer el máximo trabajo que se pueda, pues que semana a semana vayas viendo cómo van mejorando esa marca, aunque tus sensaciones todavía no vayan mejorando, motiva y retroalimenta precisamente ese esfuerzo y que esos días menos buenos también merezcan la pena de que sí que vamos progresando, porque lo que la semana anterior o hace 2 semanas era como lo máximo que podías dar y ahora hayas superado continuamente ese máximo 2 semanas seguidas, pues obviamente es algo que motiva muchísimo y retroalimenta y refuerza ese proceso. Y Luis, entonces ya para terminar, si le tuvieras que decir a una persona que está como tú estabas ahora,
y que tiene dudas de utilizar el ejercicio, sea donde sea, de utilizar el ejercicio, a distancia, personal, pilates, el ejercicio como herramienta para mejorar su día a día, cuando hay dolores de fondo, porque cuando hay dolores de fondo mucha gente lo tiene ya claro, pero cuando hay un dolor que lleva tiempo, incluso puede ser grave, como una lumbociática que había en tu caso, existiendo ese contexto, ¿qué le dirías a esa persona que tiene dudas? No, bueno, es que no existe la duda, es decir, que el dolor o la mayoría de las veces, tanto lesión como dolor es porque hay partes del cuerpo que no tienen la fuerza suficiente y hay musculatura o partes que están haciendo un trabajo extra sin tener que hacerlo. A veces por una cuestión de peso, a veces pues porque ese músculo no está fuerte, porque yo por todos estos años, tanto el cuerpo o el ejercicio y la fisioterapia para mí es prioritario, entonces va aprendiendo a que ese tipo de lesiones o cosas que pasan es porque no está fuerte, porque no está elástico, porque entonces todo influye. De hecho, nosotros hemos estado trabajando no solamente no una conciencia de fuerza, que es muy importante la conciencia de fuerza, es movilidad, es fuerza, elasticidad, es una serie de cosas que vienen bien para cualquier cosa, es decir, para sentarse simplemente, para cómo levantarse de una silla, es decir, que en todos los ejercicios, en nuestra vida cotidiana está llena de movimiento, porque nadie, afortunadamente, no estamos a lo mejor en una cama empostrado, entonces sí que, o incluso si estamos, pues hay que moverse, todo genera movimiento, el cómo tengas que bajar una escalera, es decir, que lo que sea, es decir, que coger una bolsa de una compra, es decir, nuestra rutina, nuestro día a día está llena de movimientos, de cosas que exigen una técnica en un cuerpo y todo es una oportunidad para mejorar y aplicarlo. Es simplemente coger una cosa del suelo, agacharte, cómo levantarte. Es decir, que si hasta en ese tipo de diario, pues viene bien el cómo conocer el cuerpo, cómo realizar esos movimientos, cómo ganar fuerza en todo. Entonces hay que ponerse, no es... Sí, que el beneficio está claro, no simplemente en que puedas pensar que vaya ni a competir ni a nada de eso, no compites con nada, ni tiene el objetivo, no va a ser hacer nada de élite ni deporte en sí, en ese aspecto, sino en que toda nuestra vida diaria cotidiana está llena de movimientos De y que desafíos. todo esto ayuda a cualquier cosa, es decir, en mi caso, pues a coger una niña en brazos, a jugar con ella, simplemente a correr con ella, es decir, que incluso cuando yo fui también dietista era como es que yo quiero disfrutar de mi hija y correr con ella y que no me limite el movimiento en cosas que me pueda perder. Pues eso a lo mejor pues también importa, ¿no? Que no es solamente pues estar subiendo y bajando una escalera porque es un tercero sin ascensor, que también, pero que todo, para todo creo que es importante pues toda la rutina y que se puede hacer en casa. Yo he hecho en casa postoperatorio, ejercicio en casa que me ha ayudado al estar aquí a ponerme fuerte, pues porque no he podido ir a un sitio en un momento determinado y en casa he hecho mis rutinas y mis cosas y siendo consciente no voy a hacerlas porque sí. Bueno, yo a todo el mundo le animo a que haga todo, cualquier tipo de ejercicio, siendo muy consciente de qué partes se utilizan, de pararse y pararse y preguntar, oye, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se hace este movimiento? ¿Es así? ¿No es así? Grabarse para ver cosas, que todo influye, no, venga, pues voy a hacer esto a lo loco, sin ningún tipo pues bueno, no, nunca viene mal, pero tampoco creo que sea la forma idónea de hacer este tipo de cosas como cualquier actividad, pues debe estar guiada y bien hecha, ¿no? Bueno, Luis, la verdad que no he tenido que preguntarte nada porque obviamente has compartido muchísimo, entonces darte las gracias por compartir un testimonio tan cargado de información para alguien que pueda sentirse con esa duda y se pueda ver reflejado, que seguramente muchas personas lo harán. Estoy súper contento, sobre todo del cambio de chip. O sea, me hubiera encantado hacer mantener esta misma conversación la primera semana que te conocí y hacerla ahora, porque si hay algo realmente importante cuando uno empieza un programa de ejercicio independientemente del objetivo, es que consigamos hacer ese cambio de hábito. Y ese cambio de hábito se consolida y viene de la mano de que una persona realmente entienda, como tú estás haciendo y estás explicando, de que estamos hechos para movernos, que el día a día está cargado de desafíos y si no estamos preparados para ello, somos carne de cañón
para lesiones, para Mm, no disfrutar de los retos que tengamos. Y que el proceso de entrenamiento en sí es un proceso que hay que hacer igual que otras actividades tan básicas, lo digo siempre, como el comer y el dormir, y que al final siempre merece la pena porque vas viendo obviamente esa mejora. Así que nada, te veo el lunes o el martes en el centro, es probable que sí te veo en el centro, y seguimos dándole de caña. Luis, muchísimas gracias por compartir todo esto, que hay mucho más de fondo de lo que estos minutitos hemos podido recoger. Un abrazo grande. venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.